Hola a todos, hoy vamos a comenzar a ver dentro de la mecánica estructural el método de Ritz. El método de Ritz es un método que resuelve problemas de contorno. Los problemas de contorno en su mayoría carecen de solución analítica, es decir, solución exacta. Basta con que pensemos en vigas, en placas, pequeñas variaciones en la configuración de una placa resulta en que la misma, la solución del sistema diferencial gobernante deja de tener solución cerrada, solución analítica, es decir, solución exacta. Por lo tanto, para resolverlos, tenemos que recurrir a los métodos aproximados. Los métodos aproximados que vamos a ver en este caso son los métodos variacionales. Dentro de los métodos variacionales se destaca el método de Ritz. El método de Ritz fue propuesto por John William Strutt, físico inglés, también conocido con el nombre de Lord Rayleigh, y fue sistematizado por el matemático suizo Walter Ritz. Es así que el método lleva el nombre de método de Ritz. También es conocido con el nombre de método de Rayleigh-Ritz. El método de Ritz se basa en aproximar los corrimientos con una serie del tipo sumatoria en J, C sub J supra 1, phi sub J supra 1 más phi sub 0. Vamos a escribir en una sola dirección. Si fuesen dos direcciones, el corrimiento en la dirección 2 será la sumatoria en J de C sub J supra 2, phi sub J supra 2 más phi sub 0. Bueno, supongamos, si fuese un problema tridimensional, tendría un corrimiento U sub 3 expandido en serie en forma similar. Vamos a imponer algunas condiciones a estas funciones y a estas constantes, y las condiciones van a ser las siguientes. Las funciones phi, que son denominadas funciones coordenadas, deben satisfacer algunas condiciones. Las funciones phi sub 0 deben satisfacer las condiciones esenciales del problema. ¿Qué son las condiciones esenciales? Las condiciones esenciales de un problema son las condiciones de borde vinculadas o dadas en términos de los corrimientos y de la primera derivada de los corrimientos, es decir, el giro. Y las funciones phi sub j deben satisfacer la forma homogénea de las condiciones de borde esenciales, deben ser continuas y deben ser completas. Todas estas condiciones las reúnen las funciones trigonométricas y las funciones polinómicas, que son las más usadas. ¿En qué se basa entonces ahora el método de Ritz? El método de Ritz se basa en suponer soluciones, expansiones con un número determinado de términos para los corrimientos, hacer satisfacer las condiciones de borde a las funciones coordenadas y condicionar a las constantes que acompañan haciendo satisfacer un principio físico. En este caso, el método de Ritz hace satisfacer el principio de mínima energía potencial para problemas estáticos o hace satisfacer el mínimo de energía total para problemas estacionarios dinámicos. Esta sumatoria puede o no ser convergente. Entonces, todas las condiciones que nosotros asumimos para sus componentes, sean las funciones coordenadas o las constantes, son para garantizar la
convergencia de la serie. Vamos a considerar una primera aplicación y vamos a ver deformación axial de una viga. Deformación axial de una viga o una barra. Vamos a hacer la sección variable. Entonces, sea una barra empotrada libre de luz L. Esta sección es 2A0 y esta sección es A0 con variación lineal desde 2A0 hasta A0. Vamos a colocar el origen del sistema de referencia X y asumiremos deformación axial únicamente, es decir, en la dirección del eje X. La variación del área de la sección recta, que será una A de X, será A0, 2 menos X sobre L. Cuando X es 0, estoy en esta sección, X0 me queda 2A0. Y cuando X es L, que es esta sección, esto me queda L sobre L, que es 1, 2 menos 1, 1, entonces me queda A0. Entonces aquí tenemos la variación lineal del área de la sección recta. Y esta barra estará cargada con una fuerza P0 en el extremo libre y por una fuerza distribuida por unidad de longitud que vamos a llamar F, distribuida y conocida a lo largo de la barra. Entonces las cargas aplicadas a la barra son conocidas. Vamos a escribir la energía potencial total para este sistema y la energía potencial total es pi y es U menos B. Pi, energía potencial total del sistema, en este caso la barra. U, energía interna de deformación. V, energía potencial debido a las cargas. Esta es en definitiva la energía total obrante sobre la barra. Para la barra estamos asumiendo que se cumple la ley de Hooke, es decir que el material responde linealmente y es un material hookeano. Simplemente esto significa que satisface la ley de Hooke. La energía interna de deformación mide la cantidad de energía de esta barra que es elástica de comportamiento elástico y lineal. Cuando ella se deforma por acción de las barras, acumula una cierta cantidad de energía. Esa cantidad de energía es evaluada en el término de energía interna de deformación. B es el trabajo de las cargas. Si bien esto es una suma de energías, el signo menos es porque esto no es una energía sino que es un trabajo. Y el trabajo de las fuerzas externas actuando sobre el sistema es tomado negativo, por convención. Por lo tanto, en la suma de energías, el trabajo es negativo. Este es un término de energía y este es un término de trabajo. Y este trabajo es el trabajo de las fuerzas externas, es decir, es el trabajo de la carga P0 aplicada en el borde y de la carga distribuida F para esta viga en deformación axial. Entonces, vamos a resolver este problema por el método de Ritz. Entonces, vamos a configurar estos términos. La energía interna de deformación. La energía interna de deformación es un medio de la integral en el volumen de sigma x por epsilon x más, todos los términos de tensión
diferencial de volumen. Sigma x por epsilon x más sigma y por epsilon y las componentes tangenciales con las distorsiones. No me quiero extender en eso, porque en este caso lo único que tenemos es un comportamiento de deformación en la dirección de x, es decir, todo lo demás es 0. Todo el resto de los términos, de los 6 términos, 5 son 0 y me queda distinto de 0, bueno, esto es diferencial de volumen. Entonces esta integral en el dominio la escribimos como la integral entre 0 y L en la dirección de x y la integral de área en el área de la sección recta. Sigma x lo escribimos como E si recordamos la ley de Hooke. Vamos a recordar la ley de Hooke un instante. Epsilon x, nuevamente, es 1 sobre E, sigma x menos nu, sigma y más sigma z. Esta es la primer componente de la ley de Hooke. Tenemos estas que no tenemos tensiones porque estamos únicamente estudiando el comportamiento axial, por lo tanto epsilon x es sigma x sobre E. De acá, sigma x, paso esta al otro miembro, es E por epsilon x. La tensión sigma x es el módulo de elasticidad longitudinal del material por epsilon x. Y epsilon x, la deformación específica de epsilon x es de u de x, donde u es el corrimiento axial de la barra. Entonces ahora sustituyo sigma x por E epsilon x por epsilon x, me queda E por epsilon x cuadrado, diferencial x, diferencial de A es el diferencial de volumen. Y ahora sustituyo donde dice epsilon x por du de x. Entonces esto es un medio de la integral entre 0 y L, la integral en el área de E de u de x cuadrado, diferencial de A, diferencial de x. Y esto lo puedo escribir de la siguiente forma. Un medio de la integral entre 0 y L de E por du de x cuadrado, la integral en el área del diferencial de área, diferencial de x. Y esto es el área de la sección recta. Así finalmente la energía interna de deformación es, para la barra, un medio de la integral entre 0 y L de E por A por du de x cuadrado, diferencial de x. Y la energía potencial, esto es U, la energía potencial debido a las cargas. Entonces la energía potencial total pi es energía interna de formación, un medio de la integral entre 0 y L de E por A por la derivada de U respecto de x al cuadrado, diferencial de x, menos V, menos la integral, menos el trabajo de la fuerza F, es la integral entre 0 y L de F por U de F por U diferencial de X, es el trabajo de F, y el trabajo de P0 es P por U, pero ya no el U, la función U que varía entre 0 y L, sino U, el corrimiento en X igual a L, entonces U en L. Vamos a aproximar entonces el corrimiento U
como la sumatoria en J de los C sub J por phi sub J más phi sub 0, donde phi sub 0 debe satisfacer condiciones de borde esenciales, aunque nosotros ahora vamos a tomarla nula. Phi sub J debe satisfacer la forma homogénea de las condiciones de borde esenciales, debe ser continua, debe ser linealmente independiente y debe ser completa. Entonces, todo eso lo tenemos en los monomios, es decir, que phi1 lo vamos a tomar como x y phi2 como x cuadrado. Son continuas, son linealmente independientes, son completas. Yo acá no puedo tomar x cubo, x sexta, para que la serie sea convergente, deben ser completas. Es decir, si tomo monomios o suma de monomios, las potencias deben ir subiendo en forma secuencial. Bueno, así U es C1 por X más C2 por X cuadrado. Entonces, ahora sustituimos la solución aproximada en la energía potencial total. Entonces, la energía potencial total está involucrada U acá como función, U en un punto acá y acá una derivada de U. Entonces, calculemos la derivada, que es la primera derivada. La derivada de U respecto de X es C1 más 2C sub 2 por X. Entonces sustituyo U y la derivada en la funcional energía potencial total. Para ello vamos a hacer espacio. Entonces, la funcional U será 1/2 de la integral entre 0 y L de E por A, la derivada al cuadrado. C1 más 2C sub 2X al cuadrado por diferencial de X. Ahora, menos el trabajo de la carga distribuida, menos la integral entre 0 y L de F por U. Y U es C1X más C2X cuadrado, diferencial de X, menos P. Fíjense que acá yo escribí P sub 0. Lo llamamos P sub 0, así que este es el P sub 0. Entonces este es el P sub 0. P sub 0 por U en L. Así que es C1 por L más C sub 2 L cuadrado. Ahí tengo la energía potencial total. El método de Ritz, entonces, exige la extremalización de esta funcional, para lo cual, ¿cuál es la idea? Nosotros a estas constantes C1 y C2 las asumimos como variables y las condicionamos para que se satisfaga el principio de mínima energía potencial. Y esto es decir que la derivada de pi respecto de C1 es 0 y que la derivada de pi respecto de C sub 2 es 0. Cuando derivo a la energía potencial total respecto de C1, como está ahí C1, este 2 cancela este 1/2, entonces me queda la integral entre 0 y L de E por A, el 2 con el 1/2 ya no lo escribo, C sub 1 más 2 C sub 2X por la derivada de C1 que es 1, diferencial de X, menos la integral entre 0 y L, la derivada de C1 es X. Derivando respecto a C1, diferencial de X, menos P
P sub 0, derivo respecto de C1 es L. Y esto, bueno, es igual a 0. Y cuando derivo respecto a C2, es algo parecido. Este 2 cancela con el 1 medio y me queda E sub A, C1 más 2, C sub 2x por la derivada de C2. Estoy derivando respecto a C2, que es 2x. Diferencial de x. Y acá es la integral entre 0 y L de f. Y acá estoy derivando respecto de C2, entonces va a x cuadrado. Menos P sub 0, estoy derivando respecto de C2 y es L cuadrado. Bueno, y estas son igual a 0. Ahora, lo que hay que hacer es hacer las integrales, ¿sí? Las integrales, recordando que esto es conocido, las cargas son conocidas, son integrales muy sencillas. Estoy integrando una constante, estoy integrando x cuadrado aquí, integrando x. O sea, son integrales sencillas. Entonces, integro, me queda una ecuación y una segunda ecuación. Estas dos ecuaciones las escribimos en forma matricial. Antes de avanzar, hay algo que no dije, que es lo siguiente. Este A es este A. Y este A es A0, porque esto no es sección constante. Es A0 por... Entonces, este A que está acá es A0 por 2 menos x sobre L. Y este también, aquí. Este es A0, 2 menos x sobre L. En ningún otro lado está. Bueno, en definitiva, bueno, hay un término más con x, pero no dejan de ser integrales sencillas. Entonces, resueltas todas las integrales, estas dos ecuaciones escritas en forma matricial, me queda A0 por E, 9, 8L, 8L, 10L cuadrado, C1, C2, igual, L sobre 6, 3F por L, más 6P0, 2F por L, L cuadrado, más 6P0L. Observemos que acá está C1, C2 y acá no. Acá está C1 y C2 y acá no. Estos términos que no tienen constante fueron llevados al otro miembro, ¿sí? Hecha esta integral, dio esto en este caso y dio esto en este caso. Y estos términos que sí tienen las constantes C1 y C2 son estos que están aquí. Entonces, es este por este más este por este igual este. Eso es el resultado de la primera ecuación. Esta ecuación se obtiene como este por este más este por este igual este. Es decir, se escribieron en forma matricial. Ahora, este término se denomina vector de carga, y es todo conocido. Y en esta matriz es toda conocida, entonces hay que encontrar las constantes C1 y C2. Para ello, dividimos ambos miembros por A0 y E. A0 y E, dividimos por A0 y E ambos miembros. Y multiplicamos ambos miembros, o premultiplicamos ambos miembros por la matriz inversa de esta matriz. Por lo tanto, me queda la matriz inversa de esta matriz multiplicada por la matriz, me da la matriz identidad. Entonces, me queda C1, C2
Bueno, queda C1 y C2 igual L dividido a 0, E y un 6. A 0 y E, y me queda la matriz inversa de 9, 8L, 8L, 10L cuadrado por el vector de carga, 3FL más 6P0, 2FL cuadrado más 6P0L. Bueno, en definitiva, esto es haber despejado C1 y C2, ¿no? Bueno, con esto resulta que C1 es 7F por L más 6P0 dividido 13 a 0E. Y C2 es 3P0 menos F por L, 13 a 0 E por L. Conocida C1 y C2, volvemos a U, que es C1 por X más C2 por X cuadrado. Y ahí tengo la aproximación para U. El resto del problema ya lo conocemos. Conocida el corrimiento, con las relaciones cinemáticas, con la ley de Hooke, termino de resolver todas las incógnitas del problema. Este problema tiene solución exacta, y la solución exacta de este problema, la solución exacta para este problema es F por L dividido a 0E por X más F por L menos P0 por L dividido a 0E, logaritmo natural de 1 menos X sobre 2L. Esa es la solución exacta. La solución exacta a nosotros nos sirve para calibrar un poco el método. Nosotros acá tomamos dos términos, no tenemos más espacio, bueno, tomamos dos términos y desarrollamos con dos términos. Si tomáramos tres términos, o tomáramos mayor cantidad de términos, supongamos que tomamos tres términos. Bueno, U tiene tres constantes. Al colocarlas dentro de la energía potencial total, bueno, me queda cada uno de estos paréntesis, tendrá un término más que involucra la constante C3, y hay que plantear, aparte de estas dos, la derivada de pi respecto de C3 igual a 0. Entonces me quedarán tres ecuaciones, de las cuales, con esas tres ecuaciones, obtengo las tres incógnitas C1, C2 y C3. Bueno, y así. Ahora, en este caso, esta solución aproximante es poco convergente. Entonces, ¿cuántos términos tendríamos que tomar para tener la solución exacta? Bueno, en este caso en particular habría que tomar 8 términos. Como mínimo, 8 términos para aproximar muy justamente o casi en forma exacta a la solución exacta. Hemos visto entonces hasta el momento deformación axial, un caso estático, y vibraciones longitudinales. Vamos ahora a ver deformación transversal en una viga. Consideremos una viga, vamos a hacer un caso conocido, sencillo,
articulada de longitud L y con una carga distribuida uniforme. Una carga uniforme, conocida de valor P0 por unidad de longitud aplicada sobre la viga. Entonces vamos a resolver este problema por el método de Ritz, para lo cual ahora, como es un caso estático, vamos a encontrar la deflexión. Tenemos que escribir la energía potencial total para la viga, que es la energía interna de formación, menos el trabajo de las cargas externas, porque es un caso estático. Ahora tenemos que reescribir la energía interna de deformación, porque ahora esto es deformación transversal. Hoy vimos la energía interna de deformación para una viga en deformación axial. Bueno, la formulación genérica es la misma, es un medio de la integral en el volumen de sigma x por epsilon x más las combinaciones de tensiones normales y distorsiones, que vamos a considerar todas nulas. Consideremos el eje X con origen aquí. Entonces consideraremos deflexión en el plano, por lo tanto tendremos únicamente tensiones normales en la dirección de X debido al momento flector, así que la sigma E y la sigma Z las despreciamos y las tensiones tangenciales y distorsiones angulares también. Por lo tanto queda nada más que sigma X por epsilon X por diferencial de volumen. Vamos a utilizar la teoría clásica de vigas para encontrar sigma X y epsilon X. En la teoría clásica de vigas, el corrimiento U es menos Z, la derivada de W respecto de X, donde W es la deflexión de la viga, X es la coordenada indicada, y esto es el giro. Entonces, el corrimiento es proporcional a la distancia del eje neutro. Entonces la deformación específica, que sabemos que es du de x, donde u vale esto, así que esto es menos z por la derivada segunda de w en x dos veces, esto es sigma x, epsilon x. Y sigma x, de acuerdo a la ley de Hooke, despreciando, como vimos hoy, los términos de sigma i y sigma z, se reduce a E por epsilon x. Entonces sustituyo esto por esto y esto todo aquí, y esto es un medio. La integral en el volumen, la integral será en el área, del área recta de la viga, por la integral en L, entre 0 y L, de sigma x por epsilon x queda al cuadrado, y es esto al cuadrado, menos z, la derivada segunda de w en x dos veces, cuadrado, por diferencial de a, diferencial de x. Entonces, esto lo podemos reescribir como un medio de la integral entre 0 y L por E, por la integral en el área de z cuadrado, está al cuadrado, así que el signo se va, por diferencial de área, por la derivada segunda de w en x dos veces, diferencial de x. Y esto que está aquí define el momento de inercia de la sección recta respecto a un eje centroidal que pasa por el plano de la sección recta. Entonces reescribimos la energía interna de formación para la viga en deformación transversal, es un medio de la integral entre 0 y L de E por I acá vamos a corregir algo.
yo tengo epsilon x al cuadrado, entonces me queda derivada segunda al cuadrado, está bien, pero acá me faltó, ¿sí? Derivada segunda al cuadrado, me faltó el cuadrado ahí. Entonces es e por i por la derivada segunda de w en x dos veces al cuadrado diferencial de x. Esta es la energía interna de deformación para una barra en deformación transversal, donde w es la deflexión de la viga, e es el módulo de elasticidad longitudinal del material y el momento de inercia de la sección recta. Sabemos que el producto de e por i lo llamamos rigidez flexional de la viga. Volvamos acá, donde estamos. Vamos a escribir la energía potencial total. Es U, que lo tengo allá, menos B, el trabajo de las cargas externas. Entonces, yo ya sé que esto es U, así que pi es U menos B. La integral entre 0 y L de menos P sub 0 por W diferencial de X. Este signo menos es este signo menos, el del trabajo. Y el otro signo menos, este que está aquí, es porque P es una fuerza de superficie que está actuando compresionando la cara superior de la viga. Entonces, que esté compresionando la cara superior de la viga y que sea una presión, necesito colocarle el signo para diferenciarla en el caso que estuviese para el otro lado. Entonces, este signo menos está compresionando la cara superior y P0 es la intensidad de la carga. La intensidad de la carga multiplicada por la deflexión como integrando me da el trabajo de la carga. Bueno, la deflexión la vamos a aproximar por el método de Ritz como una sumatoria de C sub J por phi sub J más phi sub 0. Donde vamos a tomar phi sub 0, 0, phi sub 1, x, L menos x, phi sub 2, x cuadrado, L menos x. Observemos que las funciones coordenadas satisfacen la forma homogénea de las condiciones de borde esenciales, son continuas, son linealmente independientes y son completas. En x igual a 0, la condición de borde esencial está referida al corrimiento. En x igual a 0 el corrimiento es nulo, o la deflexión en este caso, o el corrimiento vertical, que lo llamamos deflexión, es nulo. Y en x igual a L, el corrimiento vertical o deflexión de la viga es nulo. Con esta x me anula la función coordenada en x igual a 0 y con esta resta me lo anula en x igual a L. Cuando sustituyo L acá se me hace 0 esto. Y lo mismo pasa aquí. Vamos a escribir entonces a la función W aproximante como C1 por x L menos x más C2 x cuadrado L menos x, y estamos tomando la solución aproximante para W con dos términos. Observamos que necesito la derivada segunda para introducirla aquí. Bueno, hacemos la derivada segunda, no quiero que se me vaya tiempo derivando, hacemos la derivada segunda, que es sencillo, la sustituimos aquí y a W lo sustituimos ahí. Con eso reescribimos la energía potencial total. Entonces, haciendo eso me va a quedar
que es la energía potencial total, haciendo las derivadas y las sustituciones únicamente. Me va a quedar un medio de la integral entre 0 y L de E por I, paréntesis, menos 2C1 más 2C2 por L menos 6C2 por X cuadrado. Esta es la derivada segunda. Por diferencial de X, menos con menos más la integral entre 0 y L de P0, que es constante, puedo sacarlo fuera, por W. Bueno, W lo tengo acá. C1 X L menos X más C2 X cuadrado L menos X. Esto es W diferencial de X. Ahora que tenemos la energía potencial total de la viga, aplico el método de Ritz, y el método de Ritz exige la extremalización de la funcional, y eso lo hacemos diciendo la derivada parcial de pi respecto de C1 igual a 0 y diciendo la derivada parcial de pi respecto de C2 igual a 0. De forma similar a lo que ya hemos venido haciendo, tomamos derivada, ¿sí?, respecto de C1, visualizamos que está acá, por lo tanto el 2 cancela este, y este es la integral entre 0 y L de E por I, ese paréntesis es menos 2 C1 más 2 C2 por L menos 6 C2 por X más P sub 0, la integral entre 0 y L. Tengo que derivar, estoy derivando respecto de C1, así que la derivada respecto de C1 es X por L menos X. X, L menos X, diferencial de X. Y cuando derivo respecto a C2, me queda la integral entre 0 y L, E por I, nuevamente el 2 se cancela, este no está más. Porque ese es este. Se baja en la derivada y se cancela con este. Me queda la potencia 1. Este mismo, menos 2C1 más 2C2L menos 6C2X por diferencial de X más P sub 0, la integral entre 0 y L. Y como estoy derivando respecto de C2, la derivada respecto de C2 es X cuadrado L menos X. X cuadrado L menos X. Diferencial de X. Como el caso es estático, observamos que aquí no me queda las constantes C1 y C2, o sea, esto pasará a ser el vector de carga, y aquí me queda así las constantes C1 y C2. Entonces, a continuación hay que hacer las integrales, que son también integrales sencillas, y haciendo esas integrales y escribiendo estas dos ecuaciones que están igualadas a 0 en forma matricial, queda E por I por L 4 2L 2L 4L cuadrado C1 C2 igual el vector de carga, que resulta ser menos P sub 0 L cubo sobre 12 2L. Esto es el vector de carga, y en deformación transversal, esto que está aquí es la matriz de rigidez de la viga. La matriz de rigidez, por supuesto, con una aproximación con dos términos. Si nosotros hubiésemos tomado más términos, si hubiésemos tomado tres términos, tendríamos tres términos, tres aquí. Bueno, todo que hubiese quedado con C1, C2 y C3.
hubiese agregado la derivada de pi respecto a C3 y hubiesen quedado 3 ecuaciones. Por lo tanto, la matriz de rigidez sería 3 por 3. Acá tendría un vector con C1, C2 y C3 y un vector de carga también con 3 filas y una columna. Es decir, que en el método de Ritz la matriz de rigidez va a tener tantos elementos, será cuadrada con tantos elementos o en una fila como términos yo tome en la expansión de la solución aproximante. También podemos observar aquí ya que la matriz de rigidez es simétrica, ¿sí? Yo seguiré tomando más términos, será más grande, pero va a ser siempre simétrica. Bueno, en definitiva, aquí se trata de despejar las constantes C1 y C2. Puedo premultiplicar ambos miembros por la inversa de esta matriz, dividir ambos miembros por esto y quedan despejadas las constantes. Acá cancelamos una L, divido ambos miembros por E por I. Premultiplico ambos miembros por la inversa de la matriz de rigidez, entonces me queda la matriz identidad y así me quedan despejados C1 y C2 como menos P0 L cuadrado sobre 12 E por I esto es un tercio menos 1 sobre 6L menos 1 sobre 6L 1 sobre 3L cuadrado es la matriz inversa y acá multiplica el vector de carga que es 2 y L. Bueno, ¿de dónde? C1 es este por este más este por este con su signo y C2 es este por este más este por este con su signo. Así C1 resulta ser menos P0 L cuadrado sobre 24 E por I y C2 0. Con esto entonces la deflexión la aproximamos como C1x, C2 es 0, así que C1 es menos P sub 0, L cuadrado, dividido 24 E por I por X. Si hubiésemos tomado tres términos, hubiésemos tenido, vamos a escribir acá, si hubiésemos tomado tres términos para solución aproximante, tomamos los dos primeros que ya tomamos, que son x, L menos x más C sub 2, x cuadrado, L menos x. Y el tercero, bueno, será C sub 3, x cubo, L menos x. Sustituimos, calculamos la derivada segunda, le vamos al cuadrado, sustituimos acá y la w acá. Y decimos, bueno, agregamos la derivada parcial de pi respecto de C3 igual a 0 y me hubiese quedado una ecuación de ese tipo. Las escribimos en forma matricial y me hubiesen quedado tres constantes. Premultiplicamos por la inversa de la matriz de rigidez, que antes era 2 por 2, pero ahora será de 3 por 3, y el vector de carga tendrá tres elementos, tres filas y una columna. Y la solución para este caso me queda de la siguiente forma. Aquí tengo, me queda E por I por L, me queda la matriz rigidez 4, 2L, 2L cuadrado,
2L, 2L cuadrado, 4L cubo, 2L cuadrado simétrica, 4L cubo, y aquí es 4.8 L cuarta. C1, C2, C3 igual, y acá esto me queda menos P sub 0, L cubo sobre 12, 2L, fíjense, me quedan los mismos que hoy, y aquí 0,6 L cuadrado. Entonces, me he quedado este sistema de ecuaciones con tres términos. Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos ambos miembros por E por I por L, premultiplicamos ambos miembros por la inversa de la matriz de rigidez, y eso lleva a obtener las siguientes constantes. C1 será igual a C2 por L igual a menos C3 L cuadrado, y esto es menos P sub 0 L cuadrado sobre 24 E por I, y que resulta ser la solución exacta. Cuando sustituyo estas constantes en la aproximación con tres términos, coincide con la solución exacta. Coincide con la solución exacta. Coincide con la solución exacta. Hemos visto entonces, a modo de resumen, que en deformación estática transversal para una placa, la energía interna de deformación la escribimos como siempre de esta forma, y que para la viga en deformación transversal se reduce a esta forma la energía interna de deformación. Bueno, ahí está el trabajo de la carga, que en este caso es una carga constante. Escribimos la deflexión con dos términos o tres términos, como está aquí escrito. Sustituimos la derivada segunda elevada al cuadrado aquí y la deflexión ahí, y extremalizamos la funcional haciendo la derivada de pi respecto de C1 igual a 0, la derivada de pi respecto de C2 igual a 0, la derivada de pi respecto de C3 igual a 0. Luego de ello hacemos las integrales y me quedan tres ecuaciones, o un sistema de tres ecuaciones que escritas en forma matricial, ¿sí? Es este que tenemos aquí. Despejamos las constantes, obtenemos las constantes y volvemos atrás con el valor de las constantes, y así tenemos la deflexión. El método de Ritz, como estamos viendo, es muy sistemático. Siempre hacemos lo mismo. Por supuesto que en la medida que tomamos más términos, hay mucha cantidad de álgebra, pero siempre la álgebra que se hace es muy sencilla tomando estas soluciones aproximantes, porque son combinaciones de monomios, o sea, polinomios, así que las integrales resultan muy sencillas. Y en este caso, como es un problema sencillo, un dominio sencillo, una carga sencilla, con tres términos llegamos a la solución exacta. Para geometrías un poco más variadas respecto de este caso, habrá que tomar alguna cierta cantidad de términos. Nosotros, a partir del conocimiento de las soluciones exactas, podemos calibrar, es decir, en un determinado problema, como podría ser este, al que conocemos la solución exacta, vemos con cuántos términos llegamos. Entonces, con un poco de prueba y error nos empezamos a dar cuenta en forma aproximada, para problemas de este tipo, más o menos cuántos términos, en cuántos términos tengo que expandir la solución aproximante, y esto es un poco prueba y error. Pero en definitiva, el método de Ritz es bastante sencillo y es un método muy potente y que se usa mucho.
Métodos más avanzados como el método de los elementos finitos, si bien es un método numérico, el método de los elementos finitos se utiliza dentro del método de los elementos finitos, se utiliza o se puede utilizar el método de Ritz, entre otros.